descargaron? Chicos, ¿lo descargaron? Ya, ok. Entonces, vamos a hacer la misma dinámica que la vez pasada, ¿ya? Mientras voy explicando la clase, aunque en realidad vamos a repasar, porque esto ya lo hemos visto en clase, igual solamente voy a comentar algunos puntos. Mientras vamos comentando algunos puntos, ustedes van a ir desarrollando de manera virtual o de manera manual el material que ustedes tienen ahí. Ya, así que por favor, chicos, tengan el material a la mano mientras voy explicando los puntos. ¿Ok? Para aquellos que no encuentren el material, lo voy a abrir por aquí para que puedan verlo. A ver, vamos a ver un ratito. Ya, para aquellos que no hayan abierto el material, aquí les acabo de compartir el material, revisen por favor. Ahí están las preguntas del repaso. ¿Ok? Entonces, aquellos que ya lo tienen, mientras voy explicando la clase, vayan anotando sus respuestas, vayan escribiendo ahí sus respuestas, algunas preguntas para escribir, ¿sí? Así que chicos, vamos a trabajar de esa manera, ¿ya? Vamos a ser dinámicos para poder así avanzar y no demorarnos bastante, ¿ok? Para que puedan dar también su temático. Recuerdo que hoy día tienen temático, ¿ya? Ok, entonces voy a empezar. Listo. Bien chicos, entonces vamos a repasar las semanas número 8, 9 y 10, ¿ok? 8, 9 y 10. A ver, 9, 10 y 11, 9, 10 y 11, 9, 10 y 11. Bien, a ver, recordemos que hace 2 sesiones habíamos comentado este tema con respecto a la cultura Vicus, la cultura Pucará. Recordemos aquí que la cultura Vicus, la cultura Pucará también corresponden al periodo del formativo final. Este formativo final se va a caracterizar porque en esta época a veces algunas culturas o de repente por ahí algunas culturas van a conservar pues ciertas características, ciertas influencias de la antigua cultura chavín. ¿Ok? Vamos a ver chicos que la cultura Vicus y la cultura Pucará van a ubicarse en distintos puntos del Perú. Por ejemplo, ¿cuál era la región donde se habían hallado los Vicus? ¿En qué región se habían ubicado los Vicus? ¿Recuerdan? ¿En qué región se habían ubicado los Vicus? ¿Se acuerdan o no? Chicos, ¿en qué región o departamento se habían hallado los Vicus? Muy bien, en el departamento de Piura, ¿verdad? Claro, en el departamento de Piura se había ubicado la cultura Vicus. ¿Y la cultura Pucará, en qué región o en qué provincia se había ubicado? ¿Te acuerdas? ¿En qué región o qué provincia se había ubicado la cultura Pucará? ¿En qué región, chicos? En la región de Puno, ¿cierto? Mientras Vicus se encuentra en la región de Piura, la cultura Pucará se estaría hallando en la región de Puno, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ambas culturas se van a caracterizar porque van a desarrollar, pues, principalmente la parte cultural a través de la cerámica, van a elaborar ciertas estatuillas, ciertos restos de cerámica, ciertos monumentos de piedra. Así que vemos por aquí de que la cultura Vicus y la cultura Pucará en sí, pues, se caracterizan bastante por sus manifestaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, vemos por aquí de que la cultura Vicus
¿ya? A nivel económico, estaría dedicándose, pues, ¿a qué? Estaría dedicándose principalmente a lo que fue la creación o la construcción de canales de regadío. La pregunta es, ¿por qué razón los bhikkhus creen ustedes que elaboraron o construyeron estos canales de regadío? ¿Por qué razón los bhikkhus construyeron o crearon estos canales de regadío? A ver, chicos, ¿por qué razón los bhikkhus construyeron o crearon canales de regadío? A ver, vamos chicos, repaso. ¿Por qué los bhikkhus construyeron canales de regadío? Claro, van a desarrollar la agricultura, pero ¿por qué? ¿Por qué construyeron canales de regadío? ¿Por qué razón? A ver. Ya, pues tenemos que recordar algo. Pregunta, ¿qué región del Perú, en este caso, se encontraron los bhikkhus? Costa, Sierra, Selva. Si decimos que la cultura bhikkhus se ubicó en Piura, esta cultura se ubicaba en qué región? En la costa, Sierra, Selva. En la costa, ¿verdad? ¿Y cómo es el clima de la costa? ¿Cómo es el clima de la costa normalmente? Frío, cálido, templado, desértico. ¿Cómo es el clima de la costa? A ver. Es desértico, ¿no? Cálido no es desértico principalmente. Es seco, es desértico. Entonces, si es seco y desértico, vamos a ver pues el clima no es muy favorable. ¿Ya? El clima no es muy favorable para la agricultura. Y como los bhikkhus como sociedad necesitan alimentarse, es en ese momento donde los bhikkhus deciden construir justamente qué cosa, canales de regadío, ¿ya? Ahora, estos canales de regadío van a servir para qué? Para aprovechar el agua del subsuelo, pero también para poder así crear ductos que puedan beneficiar a la agricultura. Muchos de esos ductos incluso van a traer agua desde los ríos. ¿Para qué? Para que así se desarrolle la actividad agrícola en nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, hay canales que todavía se han encontrado, que todavía existen, que pertenecieron a esas culturas, ¿no? Como por ejemplo en la costa norte, el canal La Cumbre, el canal del Mayo. Entonces vemos que las diferentes culturas, chicos, van a utilizar estos canales de regadío o estos proyectos de irrigación debido a que era necesario pues preservar la agricultura y para eso era necesario aprovechar el agua subterránea y también el agua en los ríos. Entonces, vemos por aquí de que esa es la razón por la cual la cultura bhikkhus estaría construyendo canales de regadío. Ahora, los bhikkhus también estarían comenzando a elaborar estatuillas. Pero, ¿qué tipo de estatuillas van a elaborar los bhikkhus? Vamos a ver de que los bhikkhus van a elaborar estatuillas de metales. Pero los bhikkhus van a utilizar un metal puro o van a mezclar los metales. ¿Qué es lo que hacen los bhikkhus? ¿Usaron metal puro o mezclaron metales? Mezclaron metales, ¿cierto? Realizaron lo que es la aleación. ¿Qué tipo de metales aliaron los bhikkhus? Aliaron, por ejemplo, el oro, el cobre y la plata, ¿cierto? Y a eso, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar como la aleación tumbaga, ¿cierto? Claro. Entonces, eso es con respecto a lo que fue la cultura bhikkhus. Vamos a ver que la cultura bhikkhus, que se desarrolla entre el año 500 al 600 después de Cristo, estaría comenzando a desarrollar entre sus grandes aportes culturales lo que fue en este caso la elaboración de restos de metales. Por ejemplo, estatuillas utilizando la aleación tumbaga, mezclando el oro, la plata y el cobre. ¿Sí? Ahora, el detalle también es que los bhikkhus van a comenzar también a tener cierta relación, cierta influencia de una cultura anterior que está muy cerca de Piura, la cual sería Cupisnique. Recuerden ustedes que Cupisnique
fue aquella cultura contemporánea que estuvo pues con Chavín, y Kupiznique estaría recibiendo pues cierta influencia, tanto que le va a permitir difundirlas en la región de Vicus, ¿no? La influencia de Vicus se recibe de Kupiznique sería, por ejemplo, la parte cerámica. Recuerden ustedes que Kupiznique elaboraba la cerámica con qué tipo de asa. ¿Qué tipo de asa tenía Kupiznique en su cerámica? Y que recuerda que también va a ser muy importante para la influencia de Chavín. ¿Qué tipo de asa? El asa estribo, ¿no? Claro, nosotros habíamos comentado, por ejemplo, de que la cultura Kupiznique había elaborado, pues, en este caso, utilizando la cerámica con asa, el asa estribo, ¿no? Con este asa estribo elaboraban su resto de cerámica, ¿no? Chavín, por ejemplo, se caracteriza por tener una cerámica de forma globular, ¿ok? Estaría utilizando este tipo de asa, conocido como el asa estribo, con pico gollete, y estas serían principalmente pues botellas para almacenar lo que es la chicha de jora, ¿cierto? Esta influencia de la presencia del asa estribo le perteneció a la cultura Kupiznique. Kupiznique fue la primera que elabora esta cerámica con asa estribo. Kupiznique también recuerda que va a tratar de representar la trilogía ceremonial, ¿no? La serpiente, por ejemplo, los colmillos de felino, la cresta de ave, y todo eso va a estar presente también en la cerámica de Kupiznique. Kupiznique también recuerda que va a elaborar templos en forma de U, y esos templos en forma de U le fueron muy importantes a Chavín, para que justamente ellos construyeran el templo de Chavín de Huanta. Entonces, vemos pues que Kupiznique sería también muy influyente para Vicus, pero ¿qué cosa le va a influenciar Kupiznique a Vicus? Lo que le va a influenciar Kupiznique a Vicus sería principalmente la cerámica. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, vemos por aquí de que la cultura Vicus se va a encontrar, se va a ubicar en la hacienda Pabura en Chulucanas, perteneciente al departamento de Piura. Y obviamente esta, que estaba muy cerca de la costa norte, tuvo una gran influencia de la región de Kupiznique. Esta cultura fue descubierta por el arqueólogo Ramiro Matos, ¿ya? Él sostuvo que la sociedad Vicus fue de carácter clasista y militarizada. ¿Por qué razón la cultura Vicus estaría siendo gobernada por militares, guerreros, y ya no exclusivamente por sacerdotes? ¿Por qué razón? Vamos chicos, ¿por qué razón, según el autor Ramiro Matos, la cultura Vicus fue gobernada por guerreros, por militares? Exacto, ¿no? Porque los sacerdotes habían sido desprestigiados, ¿cierto? Claro. Debido al gran fenómeno del niño que ocurre en Chavín, esto provocará de que ya no haya confianza en los sacerdotes. Por esta razón es que el poder ahora va a ser repartido entre sacerdotes y militares, ya no exclusivamente por sacerdotes. Entonces, eso explica, muchachos, el por qué la cultura Vicus estaría siendo gobernada por sacerdotes y guerreros. ¿Ok? Y estos guerreros también en muchas oportunidades van a ser soberanos del valle, van a ser en este caso señores, gobernantes que van a tener el control del valle. ¿Ok? En la parte económica, como te dije, los Vicus que se ubicaron en la costa norte para producir grandes cantidades de alimentos, para beneficiar la agricultura, tuvieron que construir estos canales, conocidos como los canales de irrigación. ¿Está bien? Muy bien. Pero vamos a ver que durante el intermedio temprano hay una cultura que se va pues a expandir por toda la costa norte. Y producto de su expansión de toda la costa norte, haría que la cultura Vicus también sea parte de su región. Aquí justamente encontramos a la cultura Moche, porque recuerden ustedes que la cultura Moche durante el intermedio temprano estaría difundiendo su expansión. La cultura Moche se caracterizó por ser guerrera principalmente. Y producto de esto,
estaría teniendo el control de todo ese territorio de la costa norte. Por eso decimos que los bhikkhus terminaron siendo absorbidos por la cultura moche. ¿Okay? Bien, aquí podemos encontrar diferentes aportes que ya te comenté la vez pasada. La cerámica de bhikkhus fue muy importante porque al inicio tenía pues estas características globulares, con haz estribo, monócroma, que en parte era influencia de Chavín, pero también era influencia de Cupisnique. ¿Okay? Recuerden también que los bhikkhus van a pues elaborar la famosa cerámica negativa, y esa cerámica negativa se le llama aquella técnica donde la mitad o una parte de la cerámica era cubierta con cera, ¿ok? Para que tenga una característica brillosa. Ustedes saben que la cera pues le da brillo a las cosas. Y cuando utilizaban la cera sobre la cerámica, se le conocía como la cerámica negativa. Ahora, ¿qué tipo de cerámica va a utilizar, va a construir, va a crear más que todo la cultura bhikkhus? Ellos van a elaborar los famosos huacos. Y entre ellos encontramos los huacos silbadores y los huacos eróticos. Los bhikkhus fueron los primeros que elaboraron los huacos eróticos y los huacos silbadores. Y eso incluso le va a servir bastante a la cultura moche, ya que la cultura moche o mochica también estaría elaborando los huacos eróticos y los huacos silbadores. Solo que anterior a los moche, los bhikkhus van a elaborar estos restos de cerámica. Ahora, los huacos eróticos o los huacos sexuales más famosos que se encontraron en la región de Lambayeque, por ejemplo, le pertenecen a la cultura bhikkhus. Porque la cultura bhikkhus, como te dije, va a comenzar justamente a representar todas estas características de representar la vida cotidiana, ¿sí? La vida real, ¿no? Los moche, por ejemplo, se caracterizaron por ser realistas en su cerámica. Ellos presentaban la realidad tal y cual lo vivían, y eso lo van a, pues, a representar en la cerámica. ¿Ok? Con respecto a lo que es la orfebrería, como te comenté, los bhikkhus van a elaborar estatuillas de oro, de plata, van a mezclar estos metales, realizando la aleación tumbaga, la mezcla del cobre, oro y plata. Y un ejemplo de estas estatuillas que van a elaborar los bhikkhus serían las famosas Venus frías. ¿Ok? Claro, los moches destacan por ser escultóricos, así es. Recuerden ustedes que los moches se preocupan bastante por la figura, por la forma, no tanto por el color. A ellos les interesa más la forma, la figura. ¿Ok? Como te decía entonces, los bhikkhus van a elaborar estatuillas de metal, ¿ok? Utilizando la aleación de metales como oro, cobre y plata, conocido como la aleación tumbaga. Y un ejemplar de esta aleación de metales serían las Venus frías. Estas Venus frías eran estatuillas femeninas, que representaban pues a la mujer, que probablemente haya sido pues las primeras gobernantes que hayan tenido el control de esta cultura. En la cerámica de los bhikkhus también podemos apreciar que se usa el asa puente de esta forma, ¿no? Denominados también como los huacos silbadores. Entonces, estas son características tanto de la cerámica como la orfebrería de ambas culturas. Vamos a ver también de que la cultura bhikkhus a nivel económico estaría utilizando los canales de irrigación, canales de regadío, para así aprovechar el agua de los ríos y así producir sus alimentos. ¿Ok? A nivel político, como te dije al inicio, y social también, la cultura bhikkhus estaba dividida en clases. La clase que va a tener el control de la sociedad serían gobernantes, entre ellos militares, algunos sacerdotes, ¿ok? Comerciantes, agricultores, campesinos, artesanos y finalmente los esclavos. A este tipo de sociedad se le conoce como sociedad clasista. Clasista, ¿por qué? Porque hay clases divididas. ¿Ok? Militarizada porque los que están en el poder son los guerreros. ¿Estamos? Eso es lo que va a pasar. Muy bien. ¿Qué más?
Recordemos también que los bhikkhus en la arquitectura van a construir estas denominadas tumbas en forma de bota. Recuerden ustedes que los bhikkhus, cuando realizan sus enterramientos, ellos no van a enterrar el cuerpo entero. Lo que los bhikkhus estarían haciendo es cremar, incinerar los restos del cadáver, y una vez que incineraban los restos del cadáver, lo vaciaban sobre esta tumba en forma de bota. ¿Ok? Algunos autores creen que esta tumba en forma de bota en sí sería una influencia que los bhikkhus recibieron de las Paracas Cavernas, porque recuerden ustedes que Paracas Cavernas estaría elaborando pues las tumbas en forma de copa invertida, ¿cierto? En forma de útero. Y algo parecido también estarían elaborando los bhikkhus con la creación de estas tumbas en forma de bota, donde los restos de el cuerpo eran cremados y eran vaciados sobre esta tumba. ¿Ok? Así es. Las cenizas entonces de los restos de cadáveres eran vaciados sobre esta tumba y curiosamente esta tumba tenía forma de bota. Así es. Bien. Entonces, podemos decir que los bhikkhus eran grandes arquitectos porque van a elaborar diferentes construcciones, ¿no? Bien. Y vamos a ver que después de la cultura bhikkhus encontramos a la cultura pucará. La cultura pucará, recuerden ustedes, se va a desarrollar en la región de Puno, ¿ok? Esta cultura pucará destacó por ser, pues, como quien dice, la primera influencia social y política para la futura cultura tiahuanaco. La cultura pucará, recuerden ustedes, estaría construyendo una ciudad muy importante conocida como la ciudad de Calasaya. Y esa ciudad de Calasaya, en el futuro, será un templo muy importante para la cultura tiahuanaco. Y por esa razón es que la cultura pucará en sí vendría a ser el primer asentamiento urbano de la futura cultura tiahuanaco. ¿Okay? Esta cultura pucará se estaría encontrando entre las cuencas o el valle del lago Titicaca. Si decimos que esta cultura se encuentra entre las cuencas o valles del lago Titicaca, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir del clima? ¿Será favorable, desfavorable para la agricultura? ¿Qué podemos decir con el clima? ¿Será favorable, desfavorable? ¿Qué dicen ustedes? Desfavorable, ¿cierto? ¿Por qué razón es desfavorable? Porque sabemos que en esta zona del altiplano, en esta zona del Alto Perú, el frío es muy fuerte, es muy intenso. Y como el frío es muy intenso, la producción de alimentos es baja. Como la producción de alimentos es baja, es ahí donde la cultura pucará estaría comenzando pues a viajar para intercambiar así diferentes productos, ¿no? O sea que los pucará fueron migrantes que van a viajar a diferentes puntos del país. ¿Para qué? Para intercambiar productos, para intercambiar alimentos. ¿Ok? Claro. Pero ¿qué actividad sí podría ser factible? ¿Qué tipo de actividad podría ser factible, chicos? Con respecto a la cultura pucará. Si la agricultura no es tan favorable, ¿qué otra actividad sí podría ser favorable para la cultura pucará? A ver, claro, ¿no? Podemos ver ahí de que la ganadería fue una actividad muy importante que sí van a poder desarrollar los pucará. ¿Por qué razón? Por algo muy lógico. En la meseta, en el altiplano, crece una planta que es alimento de los auquénidos, alimentos de llamas, alpacas, guanacos. Esa planta se conoce como el ichu, y ese ichu era muy importante para estos animales. Entonces, como el ichu es una planta que crece naturalmente en la meseta, eso estaría permitiendo de que la cultura pucará se dedique a la parte ganadera, ¿no? La cultura tiahuanaco también, al igual que la cultura pucará, estaría dedicándose a la ganadería. Realmente, chicos, muchas culturas que se ubicaron en la Sierra Sur, por ejemplo, como la cultura chanca, la cultura, por ejemplo, pucará,
la cultura tiahuanaco, ¿ok? La cultura aymara. Todas estas sociedades que se encontraron en la Sierra Sur en sí se van a dedicar a la parte ganadera. ¿Por qué a la parte ganadera? Porque como te dije, no era muy favorable la agricultura por el tema del clima, pero sí van a comenzar en este caso a criar animales. Claro, la cultura de Guanaco usa técnicas de la agricultura, pero no son favorables. Lo que ellos van a producir va a ser pues un 20% de todo. Y 20% del todo es bastante o es mínimo. Es mínimo, ¿sí o no? Es la quinta parte, ¿entiendes? Entonces, vamos a ver que a pesar de que ellos intentaron elaborar o desarrollar la agricultura, la principal actividad fue la ganadería. Lo más beneficioso para esta cultura fue la ganadería. Ajá, así es. Muy bien, esta cultura será descubierta por el autor Luis Barcárcel, ¿ya? Y también Julio César Tello. Ambos sostuvieron la teoría de que esa cultura fue teocrática, pero también clasista, o sea que va a ser gobernada por sacerdotes y también por guerreros. Como te dije, la economía principalmente se caracteriza por ser ganadera, y vamos a ver que finalmente esta cultura pucará estaría siendo absorbida por la cultura tiahuanaco. Los tiahuanaco, cuando comiencen a expandirse desde el intermedio temprano al horizonte medio, poco a poco van a incluir a esta cultura pucará y van a utilizar justamente sus principales aportes. Por ejemplo, vemos aquí de que la cultura pucará destaca bastante en la cerámica. En la cerámica los pucará van a representar pues la cara de los felinos. Recuerden ustedes de que los felinos en sí pues fue una de las principales dioses que se conservaban en la trilogía ceremonial. Van a elaborar estas especies de vasijas para poder almacenar ahí la chicha de jora, poder beberla y así realizar diferentes ceremonias. Los pucará también van a elaborar estos toritos, conocidos como los toritos de pucará, ¿no? Que hacen referencia pues a lo que es la ganadería. Y también vamos a ver por aquí de que los pucará van a elaborar monumentos de piedra conocidos como los monolitos. Pero si te das cuenta, este monolito de piedra, hay algo muy curioso, ¿no? Vemos ahí una persona que está cargando una cabeza, ¿no? Si vemos una persona que está cargando esta cabeza, ¿qué es lo que podríamos pensar? ¿Qué es lo que podríamos deducir? ¿Qué es lo que podríamos deducir, chicos? Si vemos una persona que está cargando una cabeza, que probablemente los pucará hayan realizado sacrificios humanos, ¿cierto? O que tal vez los pucará utilizaban las cabezas trofeo, ¿no? ¿Se acuerdan de las cabezas trofeo? Que era una forma de intimidar a los enemigos para evitar de que sigan invadiéndolos. Entonces, probablemente los pucará, con este monumento que se hallaron en su región, se hayan dedicado a lo que son los sacrificios humanos, o probablemente hayan utilizado las cabezas trofeo. Es una de las dos deducciones que se hacen, ¿no? Algunos autores dicen, como Tello, de que sí efectivamente se realizaban sacrificios humanos, pero otros mencionan de que no, que se utilizaron como cabezas trofeo, para así intimidar a las diferentes culturas que trataban de someterlas o invadir. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estaría pasando. Muy bien. Ahora, luego de ver esto, vayamos al intermedio temprano. Recuerden ustedes que este intermedio temprano se va a caracterizar principalmente por haber pues desarrollado dos cositas importantes. Lo más importante del intermedio temprano a nivel económico, recuerden ustedes que muchas culturas de este contexto van a construir ¿qué cosa? Canales de regadío, proyectos hidráulicos. ¿Por qué razón? Porque muchas culturas del intermedio temprano se ubicaron en la costa. ¿Qué culturas del intermedio temprano se ubicaron en la costa? Por ejemplo, la cultura mochica, la cultura nazca, la cultura recuay, por ejemplo, la cultura lima. Estas culturas se ubicaron en la costa. Y ya te dije que la costa, ¿cómo es? La costa, ¿qué tipo de clima tiene?
¿Qué tipo de clima tiene la costa? Desértica, ¿verdad? La costa es desértica y por lo tanto es necesario la construcción de canales de regadío para así beneficiarnos, ¿cierto? Claro, eso es importante, muy bien. Entonces, decimos aquí de que muchas culturas del intermedio temprano que se ubicaron en la costa van a comenzar a construir proyectos hidráulicos, ¿no? Por ejemplo, en caso de la cultura moche, ellos van a elaborar estos huachaques o chacras hundidas, ¿no? Con estos huachaques o chacras hundidas, los mochica van a utilizar el agua subterránea para así poder producir sus alimentos. Los Nazca van a elaborar estos puquios que van a ser reservorios de agua. Y con estos reservorios de agua se podía también producir diferentes alimentos. ¿Ok? Vamos a ver que en caso de las culturas del intermedio temprano, en la parte secundaria, destacaron también por ser grandes maestros artesanos. ¿Por qué decimos que las culturas del intermedio temprano destacan por ser maestros artesanos? Lo que pasa es que ambas culturas, por ejemplo, como Moche y Nazca, van a elaborar grandes ejemplares de cerámica. Por ejemplo, los Moche van a elaborar los famosos huaco retrato. Y si te das cuenta, ¿cuál es la diferencia entre el huaco retrato con la cerámica de los Nazca? Es que el huaco retrato, si te das cuenta, representa el rostro de una persona. O sea que a los moche les importa más bastante la figura, la forma. Les importa bastante la característica escultórica. ¿Por qué decimos que la cerámica de los moche se caracteriza por ser escultórica? Porque lo que les importa es la figura, la forma. La iconografía mochica, por ejemplo, se caracteriza por ser realista. ¿Por qué realista? Porque van a representar ¿qué cosa? Van a representar la vida cotidiana. ¿Qué significa vida cotidiana? Lo que tú haces todos los días. Tus actividades matutinas. Los moche representan justamente la vida matutina en la elaboración de estos huacos. ¿Ok? En algunas otras vasijas, por ejemplo, los moche van a representar ahí, pues, el carácter mitológico. ¿Por qué carácter mitológico? Porque van a representar parte de su mitología. En esta botella, por ejemplo, podemos ver aquí a Yapaek, que está luchando contra otros seres. O también podemos encontrar algunos guerreros que están luchando contra otras regiones para expandir sus territorios. Esa representación se conoce como representación mitológica. Por esta razón es que la iconografía mochica se caracteriza por ser realista y también por ser mitológica. Se dan cuenta, realista y mitológica. Los moche también, tras esta iconografía, van a representar a sus deidades. Y una de sus máximas deidades, ¿quién fue? Sería el dios Ayapaek, ¿cierto? Recuerden ustedes que ese dios Ayapaek era considerado como el dios degollador, porque en honor a este dios se realizaban sacrificios humanos, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar aquí, chicos, estas características con respecto a la cultura moche o mochica. Los Nazca también van a preocuparse bastante por la artesanía, aunque los Nazca más se van a preocupar por el aspecto pictórico, o sea que los Nazca se van a preocupar más que todo por el aspecto del color. A los Nazca les interesa más el color que la forma, que la figura. Por esa razón es que la cerámica de los Nazca se caracteriza por ser ¿qué cosa? Se caracteriza por ser pictórica, a comparación de la cerámica de los moche, que se caracteriza por ser escultórica. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a ver que los detalles de la cultura nazca lo vamos a ver el próximo trimestre. ¿Ya? Vamos a concentrarnos entonces principalmente en la cultura moche, ¿no? Y lo principal también que tenemos que recordar, chicos, aquí en el intermedio temprano, es que ambas sociedades o muchas sociedades del intermedio temprano van a ser gobernados por ¿quiénes? Van a ser gobernados por curacas o señores. Los curacas o señores son aquellos gobernantes que tienen el control político y militar.
como el caso del señor de Zipán. ¿A qué cultura pertenecería el señor de Zipán? ¿Te acuerdas? ¿A qué cultura pertenece el señor de Zipán? Chicos, ¿a qué cultura pertenece el señor de Zipán? Chicos, ¿a qué cultura pertenece el señor de Zipán? Ya lo hemos visto varias veces. Hello. Chicos, vamos. ¿A qué cultura pertenece el señor de Zipán? La cultura mochica, pues, obvio. Eso ya lo hemos visto un montón de veces, ¿ah? Sería el colmo que te hayas olvidado de esto, ¿ah? Bueno, recordemos entonces que las culturas del intermedio temprano van a ser gobernadas por curacas o señores. ¿Quiénes son los curacas o señores? Son los gobernantes, que tienen el control político y también militar. ¿Ya? Un ejemplar de un señor o curaca conocido, reconocido, sería pues el señor de Zipán, que pertenece a la cultura mochica. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Ahora, a este periodo donde se van a encontrar estas culturas, se le va a conocer también como los desarrollos regionales. ¿Por qué se llaman desarrollos regionales? Este término lo hace Lumbreras con respecto a la expansión que van a tener estas culturas de una región hacia varias regiones. Ambas culturas, como Moche y Nazca, por ejemplo, van a difundir sus características económicas, políticas y también culturales, como el caso de la cerámica. Ambos van a expandir sus grandes conocimientos de la cerámica, por ejemplo. Los Moche van a expandir su conocimiento de la cerámica escultórica y los Nazca van a difundir su conocimiento de la cerámica pictórica. O sea que en este desarrollo regional las culturas expanden sus conocimientos, sus aportes principalmente. ¿Okay? Eso es lo que justamente va a pasar. Por eso que Lumbreras denomina a estas culturas como parte del primer desarrollo regional. ¿Se dan cuenta? Para otros autores, este periodo del primer desarrollo regional recibe el nombre del intermedio temprano. Recuerden ustedes que este periodo del intermedio temprano la propone el señor John Rowe. Él menciona de que las culturas del intermedio temprano, la mayoría de estas fueron costeñas y por lo tanto fue necesario la creación de proyectos hidráulicos. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos proyectos hidráulicos? Nos referimos a la construcción de canales de regadío. ¿Okay? También vamos a ver de que, según John Rowe, las culturas del intermedio temprano destacan por ser principalmente ceramistas. Van a destacar porque fueron grandes maestros artesanos. Y algunas de estas culturas tenían influencias mínimas de la cultura chavín, ¿no? Por ejemplo, el uso de las estribos, que se presenta en la cerámica de los Moche. Por ejemplo, también la forma globular, ¿no? Y entre otras cosas. El descubridor de esa cultura recuerda que es Max Zule. Max Zule sostenía pues diferentes detalles, diferentes informaciones acerca de la cultura moche, ¿no? Para Max Zule, la cultura moche y las demás culturas costeñas en sí tenían influencia de la región de los mayas y los aztecas. Según Max Zule, la cultura moche, la cultura nazca, tuvieron gran influencia de estas regiones mesoamericanas por haberse encontrado pues diferentes restos como los sacrificios, como por ejemplo el cultivo del maíz, como por ejemplo también la construcción de pirámides truncas, a lo que nosotros le llamamos a decir las huacas. Todas estas características, según el autor Max Zule, fueron importantes porque tuvieron influencia de la región mesoamericana. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Eso es lo que él destaca. Por eso que Max Zule sostuvo que la cultura moche en sí vendría a ser denominada como protochimú, porque según Max Zule, la cultura moche en sí tuvo mucha influencia de la región de las culturas mesoamericanas como los mayas y los aztecas. Esta cultura moche va a ser llamada así porque la lengua que se hablaba en la costa norte era el muchic, y producto de la derivación de la lengua muchic se estaría escribiendo, ¿no?, el término moche a esta sociedad. Esta cultura va a ser encontrada
¿ya? O va a estar ubicada en la gran parte de la costa norte. Y las provincias que estarían incluyendo esta cultura en ese contexto sería Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Todas estas provincias, chicos, van a ser absorbidas, en este caso, por los moche. Ya sabemos que esta cultura fue descubierta por Max Ulle. La sociedad y la política que va a tener el control de la cultura moche sería principalmente teocrático-militar. ¿Por qué teocrático militar? Porque ya no solamente gobiernan los sacerdotes, sino que ahora también gobiernan los guerreros. Entonces, producto de esto, vamos a ver de que el Estado sería teocrático militar. ¿Okay? Ahora, vamos a ver de que esta cultura estaría siendo caracterizada por ser una confederación de reinos y señoríos, o sea que van a aparecer diferentes provincias, van a aparecer diferentes estados, que se van a pues a comunicar a través de diferentes puntos. En lugar de haber un imperio, hubo una confederación de reinos, una unión de reinos, que entre ellas había pues una gran comunicación política, ¿no? Comunicación de reinos me refiero pues de que, imagínate que en un distrito había diferentes casas, y esas casas en sí pues se van a comunicar a través de un solo mensaje. Algo parecido sucedía con nuestros reinos. ¿Ok? La economía de los moche destaca por ser agrícola. Ellos van a construir canales de regadío y gracias a esos canales de regadío van a pues a producir grandes cantidades de maíz. También, gracias a la agricultura, los moche van a producir su totora. Y esa totora, cuando ya esté lista, lo van a tejer y van a elaborar sus caballitos de totora. Y con estos caballitos de totora, los moche estarían realizando lo que es la pesca. También los moche estarían dedicándose al comercio, que era pues el intercambio de productos para así abastecerse de diferentes alimentos. En la parte religiosa, vamos a ver de que los moche van a venerar, van a divinizar al dios Ayapaec, conocido como el dios degollador. Ya te comenté que Ayapaec, pues, era muy importante según la mitología, porque gracias a su sacrificio, el sol pudo retornar a esa región del norte. Y en honor a ese sacrificio que había tenido Ayapaec, los sacerdotes o las sacerdotisas degollaban a los esclavos en la huaca de la luna, y esta copa de sangre era ofrecida al dios Ayapaec. Por eso que le decían el dios degollador. Pero vamos a ver que esta cultura moche estaría cayendo producto de la expansión de los wari. Recuerden ustedes que los wari, ¿sí?, van a aparecer en el segundo horizonte. Pero como su política fue militarista, su expansión hizo que la cultura moche sea absorbida, siendo parte de un estado propio de los wari. Ahora, vamos a ver por aquí, por ejemplo, la parte económica, la elaboración de estos huachaques o chacras hundidas, donde se elaboraban pues alimentos. ¿Ok? Vamos a ver de que los moche también van a producir en estas chacras hundidas su totora. Y gracias a eso, la totora va a ser tejida y van a elaborar sus caballitos de totora. Y gracias a esos caballitos de totora, los moche van a dedicarse a lo que es la pesca. También los moche van a realizar lo que es el comercio. Pesca y comercio, principalmente. ¿Sí? Eso es lo que justamente está pasando. Los moches estarían dedicándose a lo que es la pesca y lo que es el comercio. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Recordemos que en la parte política y social, a la cabeza del Estado se encontraba el Siequish. Pregunta, ¿qué cosa era un Siequish? Era la máxima autoridad del Estado. Era un curaca o señor. Por ejemplo, el famoso señor de Zipán. ¿Qué sería el señor de Zipán, chicos? Chicos, ¿qué sería el señor de Zipán? ¿Qué fue el señor de Zipán? Fue un Siequish, ¿cierto? ¿Por qué decimos que el señor de Zipán fue un Siequish?
porque fue la máxima autoridad del Estado. Sinónimo de señor, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era el sinónimo de señor? Curaca, ¿cierto? O sea que el señor Azipán, ¿qué sería? Sería un Siequish, sería un curaca, ¿sí o no? Curaca, no buraca, curaca, con C, curaca. ¿Ok? Claro. Luego de Siequish seguía el Alaek, que era un gobernante de una provincia. El Siequish es el jefe de todos los valles. Ojo, jefe de todos los valles. El Alaek es el gobernante de una provincia, el gobernador de una provincia. Los sacerdotes, los Fixil, que son los guerreros, los Paraengs, que son los campesinos, y los Llanas, que fueron los esclavos. Todos estos conforman parte de la sociedad de los Moche. Ahora, esta característica social de los Moche también la van a tener presente los Chimú. En el intermedio tardío, los Chimú también van a tener esta división social, donde el máximo señor para los Chimú se llamaba el Chimú Cápac, que era una especie de Siequish. También había Alaek, sacerdotes, guerreros, campesinos y esclavos, ¿no? Pero vamos a ver que a pesar de eso, la tradición social de dividir en clases bajo el aspecto político y social se estaría caracterizando inicialmente en la cultura mocha. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Aquí encontramos parte de lo que fue el muralismo. Recuerden ustedes que el muralismo fue un aporte muy importante que los moche van a representar en dónde? Que los moche van a representar en su arquitectura. Por ejemplo, esta imagen representa el sacrificio, ¿ya? Donde los Alaek le están llevando una copa de sangre a Ayapaek. Aquí los Alaek, los gobernantes, le están llevando esta copa de sangre al dios Ayapaek. ¿Por qué? Porque era una tradición muy importante. Si tú no le lavas la copa de sangre a Ayapaek, tu cosecha iba a ser perjudicada. Los dioses eran muy venerados en muchas culturas. Y si tú querías que tu economía sea próspera, pues tenías que hacer referencia a los dioses, ¿no? Esta tradición, chicos, hasta el día de hoy se cumple, ¿no? Mucha gente cree, pues, que cuando va a la iglesia, mucha gente cree que cuando va a misa, pues, le va a ir bien en su negocio porque está tributando con Dios. O sea, no es necesario ir a una iglesia para que Dios te bendiga. Si tú quieres que Dios te bendiga, pues, reza por ti mismo, ¿no? Si tú eres creyente en Dios, pues no necesitas ir a una iglesia, no necesitas contactarte con un sacerdote. Tú mismo puedes comunicarte con Dios y así mismo Dios te bendice. ¿Te das cuenta? Pero en esta época era necesario realizar ofrendas a los dioses, porque si no realizaban ofrendas, pues les caían castigos. Para evitar ese problema, entonces, los moche van a tratar de hacer esta ofrenda, esta ceremonia. ¿Ok? Así es. Entonces, el muralismo representa bastante la arquitectura de los moche. Los moche van a construir sus grandes huacas y dentro de sus huacas o al interior de sus huacas se van a presentar estos murales con estas imágenes del dios Ayapaek, ¿no? Con respecto también a lo que fue la mitología, ¿no? Caracterizando a la sociedad guerrera. Como te dije, los moche destacan bastante en el aspecto orfebre porque los moche van a elaborar diferentes restos metalúrgicos. Y la prueba de que los moches se hayan dedicado al aspecto metalúrgico sería la tumba del señor de Zipán. Esta tumba del señor de Zipán, chicos, fue descubierta por el señor Walter Alba en el año de 1987. ¿Ok? El autor Walter Alba es un gran investigador de muchas culturas pre-incas, ¿ya? Él tiene varios libros donde justamente narra sus experiencias, ¿sí? Ahora en las vacaciones, por ejemplo, la Municipalidad de Lima
ha planteado una feria de libros. Y en esa feria de libros, pues de repente podrías, ¿no? Acceder a alguno de estos libros. De repente puede segundita, pero sería bueno que puedas incluir alguno de los libros del autor Walter Alba, porque toda su experiencia, chicos, importante, lo narra en esos libros. Yo tengo varios de sus libros. Entonces sería bueno que si te interesa aprender más acerca de la cultura mochica, pues puedas acceder a eso. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver también de que la cultura mochica destaca bastante en el aspecto orfebre porque la armadura del señor de Zipán estaba hecho de diferentes metales. Pero también la tumba del señor de Zipán estaría incluyendo pues a sus sirvientes, ¿no? Por ejemplo, en su tumba se encontrarían sus esposas, ¿ok? En su tumba se encontrarían algunos familiares adicionales, se encontrarían sus sirvientes que le van a servir al más allá, y para que estos sirvientes no se escapen, les cortaban las piernas. La mitología era que si tú le cortabas las piernas a un cadáver, este no se va a escapar. Esa era pues la creencia. Y por eso que muchos de sus esclavos les cortaron las piernas para que no se escapen, ya que ellos tenían el objetivo de servirle en el más allá. Esta tumba fue encontrada intacta, no fue profanada, a pesar de que muchos huaqueros pues se dedicaban a robar diferentes piezas culturales. La tumba del señor Zipán sería encontrada intacta. Fue hallada totalmente intacta. Y eso justamente hizo una pequeña comparación a una tumba muy importante que fue encontrada en Egipto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la tumba de qué faraón egipcio fue encontrada al igual que del señor Zipán intacta y que también representó parte del desarrollo orfebre y metalúrgico de los egipcios? Claro, ¿no? Estamos hablando de la tumba de Tutankamón, ¿cierto? Así es, ¿no? Entonces, producto de esto, vamos a ver de qué es la importancia de la tumba del señor de Zipán, ¿ok? Toda su instrumentaria, toda su vestimenta estaba hecho de oro y de plata. Las sandalias que utilizaba en la tumba del señor de Zipán eran sandalias de plata pura. Entonces, el gran conocimiento de la metalurgia, la orfebrería, se estaría encontrando en la tumba del señor de Zipán. ¿Y quién es el autor que plantea esto? El señor Walter Alba. ¿Ya? Al igual que la tumba del señor de Zipán, la tumba de la señora Arecao sería muy importante porque esta tumba de la señora Arecao menciona de que la cultura moche fue gobernada antes por sacerdotisas, antes fue gobernada por el matriarcado. Matriarcado que significa que la mujer estaba en el poder. Una muestra de la efectividad de esta teoría fue el hallazgo de la tumba de la señora Arecao. Esta señora Arecao también fue una curaca, por eso que recibe el nombre de señora. Señora le decían a las curacas. ¿Ya? Ahora, estas curacas, como el caso de la señora Arecao, utilizaban estos dos báculos para defenderse, para luchar en las batallas, que también representa parte de la dualidad, el control político y religioso. Al igual que el señor Zipán, la momia de la señora Arecao estaba pues con una vestimenta totalmente hecha de oro. Este ajuar que tenía la señora Arecao, este vestido que tenía la señora Arecao, estaba hecho de hilos de oro. También se encontraron a sus esclavos, sus sirvientes en su tumba. Su cuerpo estaba totalmente tatuado, ¿ok? Y todas estas importancias que hacen referencia a la tumba de la señora Arecao fue planteado por el señor Régulo Franco. Mientras la tumba del señor Zipán fue encontrada en la Huaca Rajada, la tumba de la señora Arecao fue hallada en la Huaca del Cabo Viejo o el complejo arqueológico El Brujo. ¿Okay? Y ya para ir finalizando, chicos, aquí encontramos parte de lo que fue la escritura payariforme. ¿Ok? Esta escritura payariforme fue planteada por el autor Rafael Arcofoyle, que mencionaba que los mochicas utilizaban pues estas semillas de payán para poder representar algún símbolo. El carácter
de esta estructura payariforme era simbolizar en sí algún tipo de información. Así como los egipcios utilizaban figuras, imágenes de animales en su escritura jeroglífica, pues probablemente los moche hayan tratado de hacer lo mismo, de representar justamente parte de la escritura payariforme como una especie de información simbólica. Cada semilla del payar tenía diferentes colores, diferentes figuras, diferentes formas. Eso es lo que justamente plantea el autor Rafael Larco. ¿Ok, chicos? Listo. Entonces, vamos a pasar al material. Todos con su material, por favor. Pasamos al material entonces y vamos a ver la respuesta de nuestro material. A ver, vamos a ver. Pregunta 1. Dice, en la historia prehispánica, el intermedio temprano, también conocido como el de los desarrollos regionales, destacaron los y el notable desarrollo de la, teniendo como exponente notable la sociedad. ¿Cuál sería la respuesta? De la 1. Correcto, la letra D, ¿cierto? En la historia prehispánica, el intermedio temprano, también conocido como el de los desarrollos regionales, destacaron los militares y el notable desarrollo de la cerámica, teniendo como exponente notable la sociedad mochica, ¿cierto? O la sociedad moche. Muy bien. Por lo tanto, la clave de esta pregunta sería la letra D. Muy bien. Número 2 dice, los templos arqueológicos que se ubicaron a lo largo de la costa norte del Perú, entre los más importantes, destacaron las pirámides del complejo arqueológico El Brujo, Huaca Rajada, Huaca del Sol, las cuales son pertenecientes a la cultura moche. Muy bien. La cultura moche, la cultura mochica, ¿cierto? Muy bien. Número 3, nos piden, en este caso, relacionar. A ver, relacionemos. Fuerte. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, dice, elaboraron los huacos eróticos más famosos del formativo final. Pregunta, ¿qué cultura elaboraron los huacos eróticos más famosos del formativo final? Vicus, ¿cierto? Entonces la A sería con la número 2, ¿no? Vicus elaboraron los huacos eróticos más famosos del formativo final. Muy bien. Siguiente dice, construyeron edificaciones de piedra como la ciudad de Calasaya. ¿Quiénes construyeron las ciudades de piedra de Calasaya? Pucará, ¿cierto? Y la última dice, sus artesanías de cerámica destacaron por ser escultóricas. Moche, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Ponemos ahí que la 1 sería C, la 2 sería la A, y la 3 es la letra B, ¿cierto? Muy bien. Esa es la respuesta. Entonces, colócalo ahí a un costado. Listo. Muy bien. Sigamos. La pregunta 4 dice, señale solo las características que correspondan a los huacos eróticos correspondiente a la alfarería mochica. A ver, veamos. La 1 dice, la mayor expresión cerámica del Perú prehispánico. Pregunta, ¿los moche tuvieron la mejor cerámica del Perú prehispánico? ¿Sí o no? No, ¿cierto? ¿Quiénes son los que le ganan a los moche? ¿Quiénes le ganan a los moche? Lo que le ganan a los moches son los Nazca, ¿verdad? Muy bien. Entonces sería aquí falso, ¿cierto? Esta es falsa. Bien. La 2 dice, una representación del culto a la fertilidad. Pregunta, ¿los huacos eróticos servían para representar la fertilidad, la preservancia de la sociedad? ¿Sí o no? Claro, verdadero, ¿cierto? Eso es verdadero.
La 3 dice, parte de la cerámica fue utilitaria y sencilla. La cerámica de los moches se caracteriza por ser utilitaria y sencilla, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Dice utilitaria sencilla, ojo, utilitaria y sencilla. ¿Fue utilitaria? No, no fue utilitaria. La cerámica de los moches fue escultórica. ¿Ya? Falso. Y la última dice, representación de la vida sexual moche. Bueno, para ellos la sexualidad servía para así representar a la fertilidad. Y como buscaban representar la fertilidad, era necesario justamente representarlo en nuestros huecos eróticos o sexuales. Por lo tanto, la clave sería falso, verdadero, falso, verdadero. Esa es la respuesta. ¿Ok? Listo. Sigamos. 5. Complete la oración. La cultura se organizó, dice, la cultura se organizó económicamente gracias a la construcción de los, aprovechando quienes tuvieron grandes conocimientos y además gracias a sus conocimientos podían controlar el clima, siendo el templo de... ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos a ver, ¿ya? Dice, la cultura, ¿cuál sería? ¿Chavín? ¿Estamos hablando de Chavín aquí? ¿Hemos hablado de Chavín en algún momento? No. ¿Cuál sería la respuesta? La cultura moche, la cultura moche se organizó económicamente gracias a la construcción de los huachaques. Huachaques. ¿Aprovechando qué cosa? Aprovechando el agua subterránea. Agua subterránea. Quienes tuvieron grandes conocimientos de qué tipo? Hidráulicos, ¿cierto? Hidráulicos. ¿Ya? Y además, gracias a sus conocimientos, ¿qué sería acá? ¿Qué tipo de conocimientos? Astrales, ¿ya? Podían controlar el clima haciendo el templo de el sol, el principal centro de administración, administración durante el, ¿qué tiempo? Intermedio temprano, ¿cierto? Muy bien, listo. Esa es la respuesta. Moche, huachaques, agua subterránea, hidráulicos, astrales, el sol, administración, intermedio temprano. ¿Ya? Esa es la respuesta. Muy bien, sigamos. 6 dice, debido al alto grado de especialización en la tecnología agraria, las sociedades del intermedio temprano son conocidas también como, ¿cuál es la respuesta? Dice, ojo, tecnología agraria. Si me dice tecnología agraria, ¿cómo eran conocidas las culturas del intermedio temprano? ¿Cuál es la respuesta? La letra A, la C, ¿cierto? Las sociedades hidráulicas. Bien. La 7 dice, la cultura destacó por elaborar estatuillas femeninas denominadas las cuales estuvieron hechas a través de la aleación utilizando metales como. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué cultura? Vicus, ¿cierto? Muy bien, Vicus.
Sigue. Destacó por elaborar estatuillas femeninas denominadas las Venus frías. Muy bien. Venus frías, las cuales estuvieron hechas a través de la aleación. ¿Qué tipo de aleación? Tumbaga, muy bien. Utilizando metales como, ¿qué tipo de metales? Claro, ¿no? ¿Cuál es el símbolo químico del oro? ¿Tú qué sabes química? Au, ¿no? Muy bien. Símbolo químico de cobre. Símbolo químico del cobre. Cu, muy bien. ¿Y la plata? ¿Qué dices tú cuando te miras al espejo? Aj, ¿no? Muy bien, listo. Oro, cobre y plata. Muy bien. Esa es la respuesta entonces. Vicus, Venus frías, Tumbaga, oro, cobre y plata. Muy bien. Listo. Sigamos. 8. Los huecos eróticos más famosos del periodo formativo final fueron hallados en Lambayeque y pertenecen a la cultura. ¿Qué cultura? ¿Dónde fueron hallados los huecos eróticos más famosos? Muy bien, la cultura Vicus. ¿Ya? La cultura Vicus. 9 dice, la iconografía mochica sirvió para representar escenas de carácter, ¿qué tipo? Perfecto, ¿no? Mitológico y realista. Excelente. Mitológico realista. ¿Ah? 10. Con los descubrimientos de Zipán, la cultura mochica añade a su reconocido trabajo en cerámica y arquitectura un conocimiento sin precedente en el arte, ¿de qué tipo? Chicos, ¿cuál sería la respuesta? Con el descubrimiento de Zipán, la cultura mochica añade a su reconocido trabajo en cerámica y arquitectura un conocimiento sin precedentes en el arte, claro, ¿no? En el arte de la cerámica escultórica, ¿cierto? Ajá, ajá. Ah, no, pero dice Zipán. Chicos, pero si dice Zipán, ¿qué es lo que prioriza con Zipán? ¿La cerámica o la metalurgia? Porque dice Zipán. Claro, si dice Zipán, sería metalurgia, ¿cierto? Claro, acá la clave de esta pregunta sería cuando dice los descubrimientos de Zipán. Sabemos que Zipán es importante porque ahí se demuestra el trabajo de la orfebrería. Entonces, eso sería referencia a la metalurgia, ¿cierto? Por lo tanto, la clave es la letra C. Muy bien. Siguiente. La cultura mochica destaca por su cerámica que es escultórica y realista. En ella podemos encontrar huacos retratos y huacos eróticos, los cuales se caracterizan principalmente por... ¿En qué se caracterizan los huacos sexuales y los huacos retratos? Exacto, ¿no? Ya te lo dije hace un rato, ¿no? Representar escenas e imágenes de su vida cotidiana, ¿cierto? Claro, el día a día lo representaban en su cerámica, ¿no? Correcto, chicos. 12. Con el propósito de asegurar los recursos hídricos debido a la ausencia de lluvias en la costa, los moches se vieron en la necesidad de crear ¿qué cosa? ¿Qué crearon los moches? Chicos, ¿qué crearon los moches? Dice, ¿ah? Con el propósito de asegurar los recursos hídricos debido a la ausencia de lluvias en la costa, los moche se vieron en la necesidad de crear ¿qué cosa? La D, muy bien. Complejas tecnologías hidráulicas. ¿Ya? Camellones no, camellones es en la sierra. Eso le pertenece a Tiahuanaco, no puede ser la B. La clave es la letra B. 13. Mencione las principales manifestaciones culturales de la cultura moche. Ya, al toque, rápido. Manifestaciones culturales de la cultura moche. De frente, a ver. Vamos. Cerámica, ¿pero qué es cerámica? Ejemplo de cerámica. Los huacos retrato, ¿no? Huaco retrato. Huaco retrato. Los huacos
eróticos y los guaco patológicos. Ya. Siguiente manifestación, chicos. Siguiente aporte. ¿Cómo se llamaban las embarcaciones que utilizaban para pescar? ¿Cómo se llamaban las embarcaciones que utilizaban para pescar los moche? Los caballitos de Totora, ¿no? Caballito de Totora. Bien, ¿qué más? Construcciones. Ejemplo de construcciones de los moche. Por ahí me dijeron la Huaca del Sol, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Huaca Rajada, muy bien. Huaca Rajada, ¿qué más? Huaca del Cabo Viejo. ¿Qué más? Huaca de la Luna, ¿cierto? Muy bien. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? La tumba del señor de quién? Del señor de Zipán, ¿cierto? ¿Y la tumba de quién más? Y la tumba de la señora de Cao. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Los huachaques, ¿cierto? Los huachaques o chacras hundidas en la costa. Y la última, ¿cuál sería? El muralismo, ¿cierto? Muralismo sobre las huacas. No, muralismo al interior de las huacas. ¿Está? ¿Listo? Respuesta. Ok. Vamos con las últimas para pasar al temático ya. Dice, la cultura presentó una religión politeísta, siendo el dios Ayapaec conocido como el dios degollador. Esta figura recurrente en el arte de esta cultura. ¿Qué cultura? Mochica, ¿no? Bien. La última, para irnos, dice, identifique las siguientes imágenes y señala a qué culturas pertenece. A ver, la primera, ¿a qué cultura pertenece? La primera, ¿a qué cultura pertenece? Esta, ¿qué sería? Vicus, ¿no? Bien, Vicus. La segunda, esta de acá, ¿qué cultura? ¿Qué cultura? Bucará, muy bien. Sigue. Esta, ¿qué cultura? Esta, ¿qué cultura? Bucará. Esta de aquí, ¿qué cultura? Vicus. Muy bien. Siguiente. Las dos últimas, ¿qué cultura? Moche, muy bien. Y la última, también, ¿no? Moche, moche. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ahora sí hemos concluido con nuestro material. ¿Ah? Ok. Entonces, muchachos, vamos a pasar a nuestro temático.